Bueno, y al final de esa evolución, la existencia de tribunales administrativos que no integran la estructura del Poder Judicial para juzgar a la actividad de la administración, bueno, ya no es un dato característico del régimen para identificar derechos administrativos eh, con matriz de régimen administrativo francés, porque bueno, fue proliferando esa matriz aún en sistemas donde establecen como el nuestro el principio judicialista para juzgar las contiendas en las que parte la administración pública nacional. Insisto, la comparación que hemos hecho es en los dos modelos en su estado originario y puro. Eh, Otro tema que tenemos que abordar es cómo fue evolucionando la ecuación entre la administración pública y el derecho administrativo, ¿no? Originariamente se consideraba que el radio de acción del derecho administrativo, su universo subjetivo, el lugar donde están sus instituciones, era la administración pública, ¿no? Entonces, derecho administrativo y administración pública tenían como una relación tautológica. Eso fue evolucionando con el tiempo, ¿no? En primer lugar, recuerdan de nuestras clases que en el derecho administrativo se hizo cargo de analizar no solo el régimen al que está sometido y proveer no solo el régimen al que está sometida la administración pública cuando ejerce la función materialmente administrativa, sino también cuando ejerce las otras funciones estatales. Ahí hubo entonces una primera ruptura entre derecho administrativo como régimen de la administración pública entendida en sentido eh, material, ¿no? Después, en el sentido de que también el derecho administrativo se hizo cargo de la administración pública, ejerciendo no solo la función materialmente administrativa, sino las otras funciones estatales, fundamentalmente la reglamentaria y también la jurisdiccional. Ahí entonces hay como una primera ruptura entre derecho administrativo y administración pública, ¿no? Entendida en un sentido material como sinónimo de función materialmente administrativa, porque el derecho administrativo, insisto, también comenzó a cubrir el análisis y proveer normas para el ejercicio por parte de la administración de la función materialmente reglamentaria y de la, o normativa y de la función jurisdiccional. Otra segunda etapa de ruptura se da por la conveniencia de que el derecho administrativo también se aplique a los otros órganos del Estado, además de la administración pública, cuando ejercen la función materialmente administrativa. No tiene sentido que el derecho procesal o el derecho parlamentario, el derecho constitucional, estudien también los aspectos de derecho administrativo que involucran al Poder Judicial y al Poder Legislativo como órganos del Estado, aunque más no sea para proveerse estos de su estructura y de sus recursos de funcionamiento básicos que les aseguren ejercer su propia función específica y prioritaria. Entonces, ahí hay una ruptura de la relación entre el derecho administrativo como régimen del sujeto administración pública, porque también, ¿no? el derecho administrativo sería aplicable al poder, no solo a la administración, sino también al poder ejecutivo y al poder judicial, al poder legislativo y al poder judicial, en aquellos casos en los que estos ejercen la función materialmente administrativa. Y otra ruptura más moderna, son tres rupturas del vínculo así tan simple, esquemático, entre derecho administrativo y administración pública, se da con las transformaciones, ¿no? Sobre todo cuando hemos pasado del Estado liberal del derecho al Estado social de derecho, al Estado benefactor, todas técnicas de las que es tributario también el Estado subsidiario o el Estado de justicia, porque el derecho administrativo regula también la actividad que hacen sujetos que no integran los cuadros de la administración, como por ejemplo figuras societarias del derecho privado que utiliza el Estado para actuar en el campo económico e industrial,
y comercial, o también la actividad que realizan particulares que colaboran con la administración, o personas jurídicas de derecho público que colaboran con la administración y son recipiendarias, ¿no? Reciben parte de ciertas potestades o de ciertas funciones que se les delegan transestructuralmente, ha dicho un autor, ¿no? O sea, se trata de cometidos administrativos que salen de la estructura subjetiva de la administración pública y son asignados a otros sujetos de derecho, eh, tanto el derecho público como el derecho privado, que no integran la estructura de la administración. Por ejemplo, las competencias que se asignan a las corporaciones o a los colegios profesionales para el control de policía de las matrículas y frente al esquema de privatización, ¿no? de la gestión de los servicios públicos, las tareas que realizan personas jurídicas privadas, como son los concesionarios de esos servicios o los licenciatarios de ciertos servicios o actividades, bueno, que no obstante ser personas jurídicas de derecho privado y no integrar los cuadros de la administración, cumplen cometidos administrativos. Entonces, este tema de la ecuación entre la administración pública y el derecho administrativo, sepan que es una línea dinámica y que ha sufrido varias rupturas. Algunos dicen que con motivo de esas rupturas cada vez ha habido una crisis de crecimiento, ¿no?, del derecho administrativo, de modo que se incrementan, se especifican, se perfeccionan, se diversifican sus instituciones y sus técnicas para adecuarse a las nuevas circunstancias. ¿Cuál sería entonces el contenido actual del derecho administrativo, cuya consideración es necesaria para poder definirlo? Acá hay siempre una tensión en la doctrina, poder dar una definición del derecho administrativo lo suficientemente universal, amplia, como para que tenga pretensiones de permanencia. Bueno, y otra en la que, sin perjuicio de eso, necesariamente hay que hacer referencias concretas al contenido actual que tiene el derecho administrativo, porque es una categoría histórica y entonces se define por las características precisas y concretas que tiene en un determinado espacio geográfico y en un determinado momento histórico. Aclarado eso, digamos, veamos la definición del autor de referencia que tenemos en el curso de Casagne, en la que señala que el derecho administrativo es esa parte del derecho público interno que regula la organización y las funciones y potestades de sustancia administrativa, legislativa y jurisdiccional del órgano ejecutivo y de las entidades jurídicamente descentralizadas, ¿no? Las funciones administrativas de los restantes órganos que ejercen el poder del Estado, legislativo y judicial, ¿no? Esto es consecuencia de una de las crisis a las que aludíamos recién, y en general todas aquellas actividades realizadas por personas públicas o privadas a quienes el ordenamiento les atribuye potestades de poder público. Esta es la última crisis de crecimiento, la última ruptura del derecho administrativo a la que aludíamos hace un rato. Entonces, para simplificar, el derecho administrativo estudia, abarca el régimen y los principios jurídicos que se aplican a ese universo subjetivo que es la administración pública centralizada y todos los órganos de entidades descentralizadas, todo lo que hacen ellos, no solo la función materialmente administrativa, aunque fundamentalmente esa, pero también las funciones materialmente normativa y jurisdiccional. Además de eso, estudia el derecho administrativo, provee los materiales jurídicos que van a ser aplicados a las relaciones, ¿no?, de derecho administrativo que se originan con motivo del ejercicio de funciones administrativas por parte de los otros dos poderes del Estado, el legislativo y el judicial. Y también, bueno, suministra, ¿no?, las reglas y los principios que alcanzan a actividades realizadas por personas públicas
o privadas a quienes el ordenamiento les atribuye potestades de poder público. Ya les decía que hay un autor que es argentino, Rodolfo Barra, que acuñó una expresión para referirse a esa última ruptura y crisis y consecuente crisis de crecimiento del derecho administrativo, que es hacerse cargo de la delegación transestructural de cometidos que antes integraban el patrimonio de la administración pública a otras personas, primero públicas y después ya privadas, que por fuera de la estructura subjetiva de la administración pública terminan cumpliendo o llevando a cabo tareas, cometidos de derecho administrativo. Los casos paradigmáticos de personas públicas, pero no estatales, son los colegios profesionales, y de personas privadas, los concesionarios y licenciatarios de servicios públicos. ¿Qué decir del siguiente punto del programa? Las bases fundamentales del derecho administrativo contemporáneo. Algo hemos visto en nuestras anteriores clases acerca del Estado de Derecho y del principio de legalidad. Recuerden que el Estado de Derecho es un estándar, ¿no? una expresión que grafica el hecho de que frente al Estado de policía, frente al Estado absolutista, el Estado de Derecho se caracteriza por que la administración pública es una actividad sublegal, ¿no? Está subordinada al ordenamiento jurídico. Se pueden decir varias cosas acerca de cómo se gestó este estándar, el Estado de Derecho, bueno, la historia política, nos puede iluminar al respecto, pero desde el punto de vista jurídico se plasma en la exigencia de el sometimiento de la administración pública a la ley, o en términos más amplios, al derecho. Esto habíamos dicho que tiene varias consecuencias, ¿no? En primer lugar, dentro de ese ordenamiento jurídico están preestablecidos los derechos de la administración, por lo tanto, el carácter juridizado, ¿no?, de la actividad administrativa implica que los particulares, los administrados, tienen reconocidos derechos en el ordenamiento jurídico que pueden exigirle a la administración, que son exigibles y reclamables frente a la administración. Y otra consecuencia importante, ¿se acuerdan del principio de legalidad? No solo el carácter subordinado de la administración a la ley y al derecho, no solo la oponibilidad de derechos que están previstos en el ordenamiento jurídico de los administrados frente a la administración, sino también, digamos, todo conduce a el control judicial, ¿no?, posterior y suficiente de las conductas o de las decisiones de la administración. Entonces, el principio de legalidad no es solo la enunciación dogmática de que la administración está sometida al derecho, sino que se proyecta en esos aspectos prácticos y concretos que señalábamos recién. Otra base fundamental del derecho administrativo es el reconocimiento a favor de la administración de su zona de reserva, de facultades privativas, ¿no? Este era un tema discutido, les decía en una clase anterior que en general desde el derecho constitucional se han elaborado tesis adversas, ¿no?, porque ahí el protagonista central del derecho constitucional, al menos el derecho en su formulación originaria, eran los poderes legislativos. A este sí se le reconocían poderes residuales. Todo lo no asignado estrictamente al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial integraba la zona de poderes residuales o inherentes del Congreso. Pero bueno, está claro que un análisis sistemático, finalista, institucional de nuestro sistema constitucional revela que hay atribuciones que la Constitución asigna al Poder Ejecutivo y que son privativas del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, habría como
sería no virtuoso en términos constitucionales si el Congreso avanzara en la organización administrativa interna de cada ministerio, ¿no? Organizar sus estructuras, ¿no? Sus reparticiones parece ser como una atribución propia del Poder Ejecutivo. Si una ley del Congreso reglamentara los procedimientos administrativos y dijera que el recurso jerárquico resuelto por algún organismo del Congreso, eso también sería, ¿no? Es como de sentido común constitucional, lo interpretaríamos como un avasallamiento y una violación del principio de división de poderes, y una injerencia indebida, constitucionalmente viciosa, del poder legislativo sobre el poder ejecutivo. Pero bueno, también tenemos una plataforma exegética, el texto puntual de la Constitución, que en el artículo 99, inciso primero, le asigna al Poder Ejecutivo su carácter de jefe de gobierno, jefe del Estado y responsable político de la administración general del país. De modo que hay títulos y atributos constitucionales suficientes como para sustentar la existencia de una zona de reserva del poder administrador. Hay fricciones también en materia de potestad reglamentaria. Vieron que a veces el Congreso, cuando sanciona leyes, establece un plazo para su reglamentación o se introduce en cuestiones que hacen a instrucciones necesarias para la aplicación de la ley, más que estatuir sobre el fondo del régimen de que se trate. Entonces, ahí también hay materias reglamentarias que integrarían la zona de reserva del poder administrador y que no deberían ser avasalladas por el poder legislativo. Bueno, siguiendo con esta enumeración de las bases fundamentales del derecho administrativo argentino contemporáneo, dijimos Estado de Derecho y principio de legalidad, el reconocimiento de una zona de reserva, ¿no?, constitucional del poder administrador. Bueno, la existencia de esa zona de reserva es la que fundamenta la existencia de una etiología, de una clase específica de reglamentos administrativos, que son los reglamentos autónomos o constitucionales, ¿no?, en base a los cuales el Poder Ejecutivo desarrolla, reglamenta, ejercita sus incumbencias constitucionalmente privativas sin necesidad de una existencia de la ley como estrato intermedio entre la Constitución y el reglamento. Bueno, otro principio es la interdicción, ¿no?, de un intervencionismo estatal exacerbado, que trascienda la frontera, los límites, la finalidad, los alcances del principio de subsidiariedad, ¿no? En el marco de la continuidad, ¿no?, institucional entre el Estado liberal de derecho y el Estado social de derecho y su evolución actual, su estadio actual, que es el Estado subsidiario o de justicia, el reconocimiento de las libertades individuales, ¿no?, y y el estándar de una economía social de mercado son principios firmes, ¿no? Entonces, en ese marco, obviamente que no está prohibido que la administración pública realice por sí misma actividades industriales, comerciales, sociales, culturales, sino que lo puede hacer en la medida que sea estrictamente necesario para conseguir las finalidades de bienestar general y en la medida que los verdaderos titulares de las libertades económicas, sociales, culturales, carezcan de recursos, de energía o de herramientas para hacerlos. Entonces, el Estado es básicamente, tiene un rol ineludible, insoslayable, irrenunciable de regulador y garante, ¿no? Y eventualmente, bajo el paraguas del principio de subsidiariedad o suplencia, también, ¿no?, está legitimado para hacer gestión directa de actividades que en el orden ideal de la Constitución
son más bien propias del sector privado. Me estoy refiriendo a actividades industriales, comerciales, culturales, etc. Sin perjuicio de eso, hay un cúmulo de actividades, ¿no?, en las que hay un consenso, eh, en cuya virtud su ejercicio por parte del Estado no se considera lesivo de este principio de interdicción de una intervención estatal exacerbada por fuera del principio de subsidiariedad, ¿no?, que son las incumbencias básicas que tiene el Estado en materia de salud, educación, justicia, ¿no?, tareas indelegables del Estado, inherentes a su soberanía. Bueno, y para completar el cuadro de principios, tener presente la matriz propia, ¿no?, de este estadio propio del Estado de justicia, del Estado subsidiario, que se enmarca en una concepción del ordenamiento jurídico que no la reduce solamente a leyes o textos escritos, sino también le reconoce preeminencia a los principios jurídicos, particularmente los que emanan de los derechos humanos, ¿no?, del régimen internacionalizado de los derechos humanos. Acá aparece, bueno, es el escenario del neoconstitucionalismo, ¿no?, de una internacionalización de los derechos humanos que ha explicitado los principios que los rigen, las garantías, de modo que, a diferencia de lo que sucedía bajo el estándar del Estado de Derecho, ya sea en su versión liberal como social, en el Estado de Justicia, ¿no?, como estadio más avanzado del Estado de Derecho constitucional, hay una concepción donde el sometimiento de la administración no se considera como un sometimiento a la ley positiva solamente, sino también al plexo de principios y de garantías que, aunque no estén plasmados en leyes, de todas maneras son determinantes para el contenido justo de las decisiones estatales. Bueno, tendríamos que ver dos o tres puntos más para terminar esta unidad temática. Uno, recordar que el carácter relativo de los derechos, ¿no?, y los límites constitucionales al ejercicio del poder reglamentario. Habíamos dicho que, con motivo del principio de legalidad, la administración no puede actuar desconociendo los derechos de los administrados, porque estos son un límite también a su actividad, toda vez que están previstos en el ordenamiento jurídico. Bueno, el estándar de que los derechos constitucionales no son absolutos, sino relativos, ustedes ya eso lo conocen de sus estudios previos de derecho constitucional, es consecuencia de una interpretación sistemática y teleológica de la Constitución, cuyos artículos, cuando reconocen derechos, dicen que se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, y también asignan al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo la facultad de limitar, ¿no?, el ejercicio de esos derechos. En el caso del Poder Ejecutivo, siempre que esas limitaciones, por supuesto, tengan base legal. Saben también que los límites constitucionales al ejercicio de ese poder reglamentario de los derechos, el poder de policía, son básicamente la razonabilidad, ¿no?, que tiene un aspecto cualitativo y un aspecto cuantitativo. El aspecto cualitativo determina que debe haber un equilibrio razonable entre el derecho y su contenido mínimo esencial, que nunca puede ser arrebatado o destruido por una reglamentación. Y el aspecto cuantitativo habla de la proporcionalidad entre la medida restrictiva de los derechos y su necesariedad para contribuir al objetivo de bien general de que se trate. Ahora, es importante advertir que ya no es solamente, igual eso ya era mucho, ¿no?, pero no es solamente una construcción
sistemática y teleológica de nuestra Constitución, sino que el principio de limitación, ¿no?, de los derechos está también consagrado en los mismos tratados o instrumentos de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional que la Constitución reconoce en el artículo 75, inciso 22. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dice que los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias de bienestar general y de desenvolvimiento democrático. Y así expresiones análogas de los restantes instrumentos de derechos humanos. Más adelante en esta clase, cuando hablamos de las características propias del régimen administrativo, dijimos que se caracteriza... El régimen administrativo, insisto, es el modelo opuesto al rule of law que caracteriza nuestra tradición jurídica de derecho administrativo, que se desarrolló en la zona continental europea, Francia básicamente y su zona de influencia. Habíamos dicho que una de las características de ese régimen administrativo era la organización, la subjetivización de la administración, ¿no?, organizada como una persona jurídica, centralizada, profesionalizada y estructurada en base al principio de jerarquía, y la titularización por parte de la administración pública, así concebida, de un poder jurídico propio, de derecho público, la potestad pública, el poder jurídico inherente a su poder. Ese es el concepto de potestad, ¿no? Pero suele hablarse, y pongamos en orden la terminología, de función estatal, de cometido y de potestad pública. Las funciones estatales son las parcelas, las actividades en las que primariamente, ¿no?, se distribuye, se organiza la actividad estatal, ¿no? Ahí, siguiendo el criterio constitucional, sin perjuicio de la función superior institucional de gobierno, las funciones del Estado son tres, ¿no?, la función administrativa, la función normativa y la función jurisdiccional. Ahora, ese es un nivel de agregado muy, muy genérico. Al interior de cada una de estas funciones, ellas se traducen, o su cumplimiento implica la realización de diversas tareas que son necesarias para poner en ejercicio la función de que se trata. Esas tareas más específicas a través de las cuales se canaliza, se ejerce, se sustancia la respectiva función estatal, y que están todas ellas tenidas por las características y el régimen de esa función estatal, se llaman tareas o cometidos. Por ejemplo, dentro de la función administrativa tenemos como una tarea, un cometido, el servicio público, ¿no? Atender prestaciones, suministrar prestaciones que se consideran básicas, predominantemente técnicas, y que son inherentes para el ejercicio de la vida en sociedad, para el disfrute, para el desarrollo de la vida en sociedad. Por ejemplo, el servicio eléctrico. Y para que la administración pueda llevar a cabo las funciones, la función administrativa, también sucede con los otros poderes, pero para que una función estatal pueda llevarse a cabo y todas las tareas o cometidos inherentes a la misma puedan realizarse, es necesario que la administración tenga un poder jurídico que le permita realizar con eficacia jurídica todas esas tareas que son impuestas por la función de vicaria del interés público, de depositaria de la función materialmente administrativa, en que la administración está posicionada. Ese es el origen de la potestad administrativa, ¿no? O sea, es el poder que le reconoce el ordenamiento jurídico a la administración en la medida necesaria para que pueda llevar a cabo de manera eficiente y eficaz la función administrativa y todos los cometidos o tareas inherentes a la misma.
Es un poder jurídico. Lo mismo, la potestad es un poder jurídico, lo mismo que los derechos subjetivos, que serían las potestades jurídicas con las que cuentan los administrados frente a la administración. Los textos suelen distinguir entre potestad y derecho subjetivo público. No los quiero complicar con aspectos muy precisos de teoría del derecho, pero sepan que así como el derecho subjetivo tiene un contenido concreto y presupone su ejercicio en el marco de relaciones jurídicas puntuales, y ahí se definen sus alcances y sus contenidos, la potestad de la pública es una potestad genérica que tiene la administración y no es asimilable a una relación jurídica concreta, sino que se plasma en pluralidad de relaciones jurídicas. Es más bien un poder que tiene la administración pública en virtud del cual toda la comunidad, todos los habitantes, estamos en una situación pasiva de inercia, de poder ser alcanzados o incididos y tener el deber de soportar eso dentro de los límites constitucionales y legales por las decisiones o las actividades de la administración pública, ¿no? Les leo estas conclusiones. La potestad no nace de relación jurídica alguna, sino del ordenamiento jurídico que la disciplina y regula. No versa sobre contenidos específicos determinados, sino que tiene un objeto genérico, no consistiendo en una prestación individual, sino en la posibilidad abstracta de producir efectos jurídicos, aunque de su ejercicio y como consecuencia de su titularidad puedan devenirse relaciones jurídicas particulares. Y finalmente no genera deberes concretos ni sujetos obligados, sino una situación de sometimiento o sujeción a sufrir los efectos jurídicos que de ella emanan. No hay pues sujeto obligado sino una situación pasiva de inercia. Esto es lo que les recalcaba recién. Bueno, estas citas textuales son del libro de Casagne, ¿no? Que es la bibliografía originaria obligatoria, del curso. Hay distintas clases de potestades, ¿no? Para que la administración pueda llevar a cabo, insisto, de manera regular, eficiente y jurídicamente eficaz sus cometidos. Por ejemplo, la potestad reglamentaria, la potestad sancionatoria, la potestad disciplinaria, las potestades inherentes al principio de jerarquía, potestades ejecutivas, etc. Las potestades, recuerden, que tienen siempre su origen en el ordenamiento jurídico, a diferencia de los derechos, no pueden, en la medida que incidan o restringen derechos, no pueden sacarse de la galera, ¿no? Tienen que tener siempre un ordenamiento, un origen en el ordenamiento jurídico, en el derecho. De lo contrario, se estarían violando el principio de legalidad y el de competencia material. Obviamente que no son de uso potestativo, de uso discrecional por parte de los órganos públicos, en el sentido de que si se genera el antecedente de hecho que justifica su ejercicio, pueden omitir hacerlo, sino que es obligatoria. La potestad, cuando se suscitan las circunstancias de hecho y de derecho en las que debe ser ejercida, debe ser ejercida. Son inalienables, intransmisibles, irrenunciables. Fruto de eso, vamos a ver cuando veamos la competencia como principio de organización jurídica de la administración pública, que la competencia, que es la atribución de potestades a un órgano concreto, es de ejercicio obligatorio y es irrenunciable por su naturaleza, porque en el fondo está la naturaleza jurídica de la potestad pública. En el derecho administrativo más moderno, más actual, se trata de hacer un ejercicio diferente, ¿no? de las potestades públicas, de tal manera de evitarse en la medida de lo posible la instancia coactiva. Entonces hay técnicas más convencionales, contractuales, de acuerdo
de acuerdos con los administrados a través de los contratos administrativos, por ejemplo, en las que el Estado, la administración, ejerce sus potestades privilegiando un esquema menos autoritativo para el ejercicio de la función materialmente administrativa. Bueno, y una última conclusión sobre el régimen administrativo, desde su configuración originaria, en donde era tan importante la figura de la potestad pública, hemos visto que, por un lado, los esquemas vigentes, actuales, de la función de ejercicio de la función administrativa, bueno, embebe principios que provienen del derecho internacional de los derechos humanos y otras concepciones menos autoritativas, ¿no? Marcadas más por el principio de colaboración, por el buen gobierno, de tal manera que esta nota, ¿no?, de un poder jurídico público autoritativo que somete a los administrados ha quedado un poco atrás en el tiempo. La idea de exorbitancia, ¿no?, de la potestad jurídica administrativa como exorbitancia del derecho privado, empoderándola y dándole casi un poder omnívodo, bueno, quedó atrás en el derecho administrativo. Hoy por hoy, por eso no hablamos de régimen exorbitante como nota definitoria del régimen administrativo, sino de régimen administrativo. ¿Por qué? Porque es un régimen que combina la potestad pública, la potestad administrativa, bueno, también con todos los derechos y las garantías que se le reconocen al administrado para que el ejercicio de sus poderes por parte de la administración no sea incompatible también con el goce y ejercicio de los derechos de los individuos y de los grupos sociales. Entonces, la idea de régimen administrativo como régimen propio del derecho administrativo es que hay una ecuación entre el poder y la libertad, entre la dignidad de la persona humana y las potestades que el ordenamiento le reconoce a la administración pública, ¿no? Termino con una cita textual del libro de Casagne que sintetiza esto. La moderna configuración del régimen administrativo supera el régimen exorbitante, el cual se mantiene solo en un sentido convencional, que ya no responde a su significado originario, pues su contenido se integra, además de con las prerrogativas de poder público, con las garantías que el ordenamiento jurídico instituye a favor de los particulares para compensar el poder estatal y armonizar los derechos individuales con los intereses públicos que persigue el Estado, cuya concreción en los casos particulares está a cargo de la administración pública. De este modo, el régimen administrativo se configura como el sistema propio y típico del derecho administrativo. Bueno, terminamos acá esta clase. En la próxima vamos a ver algo sobre la estructura del ordenamiento jurídico, la cuestión de los principios y las relaciones del derecho administrativo con otras ramas del mundo jurídico. Bueno, los veo luego.